Dentro de unos días, la próxima semana, específicamente el 3 de febrero, el gran icono del cine independiente estadounidense, Kenneth Anger, cumplirá 94 años de edad. Kenneth Anger, desde la década de los años 40, se asumió abiertamente homosexual, algo, como ustedes comprenderán, verdaderamente difícil en aquellos momentos de la historia de los Estados Unidos. Y a partir de esa misma década de los años 40, comenzó a desarrollar una filmografía principalmente basada en el formato del cortometraje, de índole abiertamente homosexual, fetichista y de alguna manera obscena, como fue considerada en aquel momento, y por lo cual fue llevado a juicio en más de una ocasión. Sin embargo, ninguno de estos juicios llegó a un gran escándalo o a buen puerto, y Kenneth Anger decidió dejar momentáneamente los Estados Unidos y afincarse en Europa, principalmente en Francia. Y es allí, en Francia, donde se comienza a gestar la que será quizás su obra más conocida y que no tiene que ver con nada de lo que él mismo filmó, sino con Hollywood Babilonia. Un libro escrito por Kenneth Anger donde da cuenta de los grandes escándalos de nota roja o de nota amarilla o de prensa rosa que se dio en el Hollywood de 1900 a 1950. Hollywood Babilonia se publica por primera vez en el año de 1959 en Francia y solamente hasta 1965 logra publicarse una primera edición en los Estados Unidos. Una edición que prácticamente de inmediato fue censurada y retirada del mercado. Solamente 10 años después, en el año de 1975, la editorial que publicaba en aquel momento la revista Rolling Stone decidió lanzar por primera vez de manera masiva y de verdadera, con un verdadero alarde de mercadotecnia de los años 70, este libro, Hollywood Babilonia, el cual a partir de entonces se convirtió en un clásico de la literatura ligera del cine estadounidense. Es muy importante decir que algo que los principales detractores de Kenneth Anger dicen de este libro, por el motivo por el cual denostan esta publicación, es que a lo largo de todas sus páginas no vamos a encontrar una sola cita periodística. No hay ninguna otra fuente que se cite en este libro, por lo cual comentan que lo que aquí se escribe no es más que el producto de la febril mente de Kenneth Anger. Entonces, hay que dejarlo muy al aire lo que aquí se encuentra. Sin embargo, sí es interesante que todos, absolutamente todos los casos que forman parte de Hollywood Babilonia, sí son hechos históricos de los cuales se pueden encontrar referencias en otras fuentes. Así podemos encontrar aquí referencias a las grandes bacanales que Charles Chaplin auspiciaba, a los amoríos que tuvo con N cantidad de actrices debutantes y que algunas de ellas convirtió en sus amantes o esposas. Vamos a encontrar el terrible caso de Fatih Arbuckle, un comediante o uno de los grandes comediantes de principios de siglo que fue acusado de pederastía y violación. Vamos a encontrar cómo Rodolfo Valentino tenía que esconder su homosexualidad porque era el galán, el ícono de los galanes estadounidenses en el cine silente. Y así nos vamos a ir repasando muchos de los grandes nombres de esa primera mitad del cine del siglo XX en el cine estadounidense. Y otros casos son pero muy conocidos, como lo son, por ejemplo, la muerte, evidentemente, de Marilyn Monroe, o algunos otros que tocan al cine mexicano, como lo fueron las muertes de Ramón Novarro, galán mexicano que hizo carrera en Hollywood, y por supuesto la de Lupe Vélez. Así vamos a ir desfilando por muchos casos, algunos más truculentos que otros, como lo es, por supuesto, el de Jane Mansfield, quien engalana esta portada de Hollywood Babilonia. Esta edición, como pueden ver, pues es una edición que he leído incontables veces.
es un libro que me encanta, por eso está bastante maltratado, pero hay que decir que todas las ediciones oficiales que han salido en español han sido editadas por Tusquets. Entonces, este libro, como les digo, es una edición ya viejita, pero es un libro de muy fácil acceso, lo pueden encontrar no solamente nuevo en distintas librerías, sino también en algunas otras ediciones pues más añorables como esta que tengo en las manos en librerías de viejo, ¿no? Entonces es un libro que está profusamente ilustrado, prácticamente cada 2 o 3 páginas hay imágenes, algunas bastante sugerentes como lo podemos imaginar, algunas otras mucho más tristes como por ejemplo aquí el cadáver de Ramón Novaro siendo llevado o siendo sacado, mejor dicho, de su casa, ¿no? Entonces hay una serie de materiales gráficos durísimos. Judy Garland destrozada ya por los excesos. Es decir, es un libro que apela a ese sentimiento morboso que todos los amantes del cine llevamos escondidos, por lo menos en alguna parte de nuestro corazón. Hollywood Babilonia, la gran obra de Kenneth Anger, disponible por supuesto en libro nuevo o usado. Es muy fácil acceder a él, se los recomendamos ampliamente y desde Revista Cinefagia le mandamos un muy fuerte abrazo a Kenneth Anger, esperando que cumpla lo que comentó en una entrevista en el año del 2010. Existe ya un volumen que es Hollywood Babilonia 2. En 2010, Kenneth Anger comentó que estaba escribiendo un tercer volumen de Hollywood Babilonia y comentaba que uno de los muchos casos que ahí iba a desentrañar es el que tiene que ver con Tom Cruise y su afiliación a la Iglesia de la Cienciología. Vamos a esperar a ver qué pasa.